¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a la entrevista verdadera. Este jueves, el 19 de enero de este año, un día antes de que asumiera la presidencia Donald Trump, nos sentamos en esta misma mesa junto con Libardo Buitrago para analizar lo que se le venía encima al mundo con este presidente de Estados Unidos que asumía el cargo por 4 años. Atípico, voluntarioso, arrogante, políticamente tan incorrecto. Bueno, han pasado casi 2 meses de esa fecha y vamos a analizar junto con Libardo. Muchas gracias, Libardo, por acompañarnos. A ti, Juan José, muchas gracias. Vamos a analizar lo que ha pasado en estos 2 meses con el inicio de la era Trump, pero también las otras cosas que han estado marcando la actualidad internacional, Libardo, que están ocurriendo en el planeta, como son los resultados de las elecciones en Holanda, ¿no es verdad? Que es un portazo a los nacionalismos populistas, diría yo, anti-Unión Europea, lo que se viene en Francia, donde también hay elecciones, lo que pasa en la economía mundial, que parece estar un poco despertando, generando brotes verdes, como decimos acá, en fin, un montón de cosas. Partamos con Trump, si te parece, que tengo la sensación, no sé cómo lo analizas tú, lo miras tú, ha descubierto lo obvio, que otra cosa es gobernar, otra cosa es con guitarra, como decimos acá, y ha bajado un poco las revoluciones de un tiempo a esta parte. ¿Cómo estás mirando lo que ha sido el inicio del gobierno? No es que Donald Trump esté marcando el debate, no lo está. Así es. Es el debate, esa es la diferencia. Trump es el debate, es el que construye el debate. Y por lo tanto, esta es la primera vez que tenemos un presidente en donde de manera típica, al ser él el debate, ha cambiado el rumbo por lo siguiente. Trump está haciendo lo que dijo que iba a hacer. Y en eso, si bien es cierto, como tú lo marcas, él ha desacelerado un poco, pero no quiere decir que su meta no vaya hacia la promesa de campaña. Ya tiene $500 millones para iniciar la construcción del muro. Y quizás el punto en donde ha tenido una fricción es con lo que ocurre con Rusia. Entonces, en la definición, Trump, si bien es cierto, no es tan popular en los Estados Unidos, desde el punto de vista de que no ha subido la popularidad, a aquellos que lo eligieron, les está cumpliendo en la promesa de la campaña. En estos 2 meses estamos viendo lo siguiente. Trump gobierna con el Twitter. Y esta es la primera vez que un presidente se conecta con una red social para gobernar. Porque puede ser, y Barack Obama, así con el Yes We Can, ganó la presidencia utilizando las redes sociales. Pero una cosa distinta era gobernar o buscar gobernar a través de las redes sociales. Y otra cosa absolutamente distinta es marcar las pautas con las redes, correcto, con ahora, Twitter. Cuando uno se pregunta por la proyección de Trump, tiene necesariamente que darse cuenta de que la gran promesa que él viene a cumplir y la está cumpliendo, y por eso te quería también llevar a ese lado, es el nacionalismo, por un lado, aglutinar nacionalismos en los Estados Unidos, básicamente por la vía de generar un despertar de una economía que él entiende que está dormida, y eso efectivamente, tengo la sensación, Libardo, yo, que es una muy buena noticia para todo el mundo, está ocurriendo con la generación de empleo. Venía un vuelito desde la última parte, el gobierno de Obama, pero vemos hoy día a una Reserva Federal norteamericana que eleva los tipos de interés en razón de la buena salud, de la que empieza a gozar la economía estadounidense. ¿Tú lo ves así? Obama le dejó una muy buena base a Trump. Y cuando uno tiene Obama una base... gozó muy mal económicamente en sus 2 gobiernos, o en la mitad de su gobierno. Y se parece un poco con Clinton, sí, claro, que no tuvieron un buenos momentos. Recuerda que Clinton le gana a Bush padre precisamente por la economía, con esa frase que hizo... La economía estúpido. Y luego lo que hace Obama es que y Clinton a su vez le entrega a Bush también una muy buena, una buena performance en economía. Y Obama hace lo mismo. Yo te diría 6 años pésimos de gobierno en materia económica, pero 2 años espectaculares. Sobre esa base, Trump, quien decía que iba a ser el Armagedón político-económico, no produce ese efecto. Por el contrario, los mercados globales lo que hacen es darle una bienvenida y una luna de miel que se extiende hasta el día de hoy. Los mercados mundiales le están diciendo a Donald Trump que lo aceptan. Y lo están aceptando. Probablemente hay una línea política que no lo acepte. Entonces, la economía de los Estados Unidos está caminando. La economía global está caminando. Está caminando a un ritmo que es mejor de lo esperado. Y en esa dirección, cuando se anuncian, por ejemplo, inversiones, nosotros hemos debido recibir como Chile un corrientazo cuando China, hace 2 semanas atrás, dice, ¿sabe qué? Yo corrijo mi cifra económica. Cuando la corrige hacia la baja y dice China, ya no voy a crecer al 6,7%, sino que voy a crecer al 6,5%, hemos debido tener, si se quiere, una baja del precio de la libra de cobre. Pero ¿sabe por qué no vino el corrientazo? Es porque el otro lado le entrega, aunque Estados Unidos no sea un gran demandante de cobre, pero es un demandante de expectativa. Y como la economía se mueve con expectativa, le pega duramente al cobre. Y por eso tenemos un precio del metal rojo en estos días, Juan José, que ha oscilado, ha llegado por sobre los $270 y ha estado al día de hoy $268.
¿Qué es la señal potente para el cobre? Y es que si bien es cierto, se pudiera estar desacelerando o sincerando un crecimiento económico chino, es que la inversión que vaya a hacer China en cuanto a su infraestructura está acotada con el precio del cobre un poco, pero ascendentemente. Hay una buena expectativa de China en materia de demanda de cobre, pese a que nosotros como productores de cobre muy relevantes en el planeta tenemos en huelga hace 36 días a la principal productora de cobre en Chile, que es la Minera Escondida, que produce el 20% del cobre que generamos acá y el 6% del cobre del mundo. Eso impactó al alza inicialmente el precio, pero vemos que se ha ido relativizando esa huelga en el mercado mundial del cobre, ¿no? ¿Por qué no baja tanto? Porque uno diría, bueno, con ese dato chino era para que hubiera bajado casi a $2.20 volver a bajar, porque hubiera podido hacer. Pero la expectativa del mercado es que Trump va a cumplir en infraestructura. No estoy diciendo que el cobre vaya a ser lo que se va a construir la barrera, el muro de México, no. Lo que estoy dando es que la economía le está siguiendo el rumbo a Trump. Y son 500.000 millones de dólares de inversión, muchas de ellas en infraestructura que probablemente demande cobre, hierro y otros minerales. Y la otra promesa de Trump es remejorar la infraestructura que está muy deteriorada en los Estados Unidos. Claro, es tomar todo, puentes, aeropuertos, caminos, carreteras. Que uno dice, ¿Estados Unidos es moderno? No, Estados Unidos tiene una infraestructura muy deteriorada. Y eso explica también el impacto notable que ha tenido en el precio del hierro a nivel internacional, que ha sido notable y que ha incidido, por ejemplo, en que la acción de la CAP, la nuestra CAP, también se vaya a las nubes, Libardo. Te quería llevar a las señales que se daban hace algunos meses cuando ganaba Trump esta elección, cuando se producía la sorpresiva decisión mayoritaria, por margen menor, pero mayoritaria de los británicos del Brexit, de salirse de la Unión Europea. Se suponía que meses después iba a tener un espejo en otras elecciones aquello, la holandesa entre otras, la que viene en poco tiempo más en Francia también, que iban a hacer tiritar a los mercados internacionales, y vemos que la elección de Holanda, cuyo resultado conocimos en las últimas horas, no reflejó aquello, no fue un resultado pro-nacionalista, populista, anti-Unión Europea, sino que todo lo contrario. ¿Cómo te explicas esa diferencia? Los holandeses en la recta final se asustaron. Hubo una muy mala campaña de Geert Wilders, que es el candidato ultra radical, ultraderechista. Asustó mucho, hizo una pésima campaña. Y los holandeses han gobernado, o los partidos políticos han gobernado en torno a una coalición. Y esta figura aparecía lejano a ese concepto de coalición. La primera lectura es: los holandeses salieron a respaldar el sistema que los gobierna, que es una coalición. Segundo, el gran elemento motor era de salir mayoritariamente a votar. Los holandeses no se quedaron a la espera en la casa de qué iba a ocurrir. Tomaron un partido. Es decir, si descontamos los 10 puntos porcentuales de aumento en esta elección, si los descontamos, Wilders hubiera ganado la elección. Pero esos 10 puntos lo que hicieron fue que fueron a votar por el primer ministro y otros partidos que pueden hacer la coalición. Se asustaron y fueron a votar muchos más holandeses de los que lo hacían habitualmente, y eso cambió el escenario. Claro, si hubiera ocurrido este escenario en Estados Unidos, Trump no hubiera sido presidente. Así es. Pero en Holanda, para detener este candidato ultraderechista y ultranacionalista, era salir a votar. Entonces los holandeses le dieron un piso político a las coaliciones, al concepto de coalición, que es centenaria, una manera de dejar con el máximo de elección que había alcanzado Wilders y decirle al primer ministro, como una tercera línea: ¿sabe qué? Este país es multicultural, este país es muy liberal, este país tiene buen resultado económico. Para dar dos datos importantes: Holanda tiene un desempleo del 5%, que es una de las tasas de desocupación más bajas de Europa. Casi pleno empleo, es gente que se cambia de trabajo y busca otro. Exactamente, con un crecimiento que es uno de los mejores de la Unión Europea, que es de 2,3%. Entonces no le hizo sentido, como un cuarto elemento de análisis, esto que decía Wilders: yo me retiro de la Unión Europea. Los holandeses se sienten integrados a la Unión Europea, se sienten, y el discurso de Wilders, separatista de la Unión Europea, no pegó. Entonces, estos hechos encadenados, Brexit, que tú bien marcas, la elección de Trump, la pérdida del plebiscito en Colombia, que uno diría: el próximo que cae en este ritmo es Holanda. No cayó, por estas razones que... ¿Cómo proyectas tú este escenario en otra incertidumbre instalada a nivel mundial, más amenazante todavía que la de Holanda, que es la francesa, porque es la segunda economía de Europa, y podría la adhesión que está teniendo Marine Le Pen, la candidata que se identifica con las mismas posiciones nacionalistas anti-Unión Europea, la adhesión que está teniendo podría amenazar también a los mercados internacionales? ¿La elección va a estar reñida o tú le das favoritismo a Macron, que es el candidato que debiera ganar la elección y que tiene una lógica distinta a la de Le Pen? Francia ya se tomó el jarabe de votar por Chirac, derecha e izquierda junta, para detener al papá de Marine Le Pen.
que eso lo hizo en 2002. Así es. Por lo tanto, no es una novedad para los franceses volver a salir todos a intentar detener a Marine Le Pen. Yo creo que el discurso de Marine Le Pen sigue siendo minoritario en Francia. No ha construido la base mayoritaria. ¿Por qué? Que tiene anti-inmigración también como un contenido. Porque tiene una clara antimigración. Es cierto que hay un número de franceses importantes que le gustaría volver a las raíces históricas nacionalistas, pero sería muy raro, sería muy extraño que se le diera una vuelta a todo lo que simboliza la República Francesa, ¿no? La fraternidad, la igualdad y la libertad. Porque uno dice, eso es antiguo. No, hay que traerlo a estos tiempos presentes, y esas son las tres bases que le limitan mucho a Marine Le Pen un triunfo. Porque Macron lo que va a tener es el apoyo de los socialistas para la segunda vuelta. Recordemos que va a haber doble vuelta. Yo creo que sí, Macron y Marine Le Pen van a definir la segunda vuelta, sí. Pero en la segunda vuelta los franceses se van a volcar. Entonces me imagino yo que Macron va a tener aquí al lado a Sarkozy, al otro lado va a tener a Hollande, al otro lado va a tener a Chirac, y al otro lado va a tener a todos los líderes para intentar detener lo que representa a Le Pen. No se van a jugar los franceses el riesgo de dar lo que representa, lo que representó este sabor amargo que se lo están tomando con el Brexit. Creo que lo que simboliza hoy Marine Le Pen no es solamente el nacionalismo, no solamente tener una mirada anti-inmigración, sino que los franceses, arquitectos de la Unión Europea, no pueden aparecer hoy, Juan José, desbaratando el concepto de la integración que ellos armaron con Alemania. ¿No ves tú entonces inestabilidad en los mercados en razón de un riesgo de Le Pen que puede eventualmente ganar las elecciones en Francia, lo que es muy bueno para los mercados, para la economía mundial, que yo decía al comienzo, Libardo, está mostrando síntomas de reactivación relevante, no solo en Estados Unidos, también en la Unión Europea, en China, que está moderando su crecimiento, pero sigue siendo sólido el que lleva adelante la economía mundial, también en Japón, que están saliendo a poco, algunos otros países europeos no tan poderosos mostrando buenas señales. ¿Cómo lees tú estos brotes verdes? ¿Está despertando finalmente la economía mundial? Y te quiero preguntar al tiro el matiz con nuestra economía, la economía chilena, que lejos de estar creciendo en su potencial, prácticamente está estancada, hiper desacelerada, creciendo a un medio porcentual, que es prácticamente nada respecto a las expectativas. La economía global está hacia un ritmo ascendente, y lo que vamos a ver en los próximos 2 o 3 años es una curva más empinada hacia crecimiento. Vamos a ver una economía que la va a llevar Estados Unidos, que la está llevando Estados Unidos. Vamos a ver una economía no tan deteriorada por la Unión Europea, que tuvimos ya 5 años de bastante deterioro. Ya pasó el deterioro mayor, ya no tenemos las preocupaciones de Grecia, de Portugal, de Italia, de España. Tenemos otras preocupaciones, pero que son menos incidentes en la desaceleración europea. Por lo tanto, quizás lo del Brexit va a impactar un poco, pero el volumen de crecimiento que están mostrando las economías europeas hacen pensar que ellos ya están saliendo de la parte más compleja que viven en estos lados. Tenemos a una China que dice crece del 6,5%, tenemos un Japón que sigue creciendo, un Corea del Sur que supera la destitución de la presidenta. Entonces, las señales económicas que estamos viendo a nivel global, y América Latina, que teniendo dos dificultades mayores, lo que le ocurre a la economía de Brasil, lo que le ocurre a Argentina intentando salir, pero por el otro lado tiene a un Perú que cumple 90 meses, 90 meses consecutivos de crecimiento. El mes de enero creció un 4,8%. 4,8%, que es mucho. Colombia viene creciendo. Entonces, el conjunto de las economías globales va a ir en ascenso. Lo que no quiere decir que vaya a ser un ascenso exuberante. No va a ser un ascenso moderado, pero ascenso en buena cuenta, con una recuperación para los commodities y las materias primas. No vamos a vivir tampoco un superciclo, pero ya se está notando que el barril de crudo petróleo se recupera un poco. Estamos viendo que el cobre se recupera, estamos viendo que los otros commodities se están recuperando, pero estamos viendo un hecho. A mí siempre me gusta fijarme qué pasa con el oro, porque el oro esconde los temores mundiales. Cuando el oro sube de precio, quiere decir que viene el problema, ¿no? Porque como es una reserva de valor, sí, claro, pero estamos en 1230, 1240. Valor moderado, conservador. Valor moderado, conservador. Entonces, la onza de oro, lo que me entrega a mí es un antecedente. La economía viene bien, no tenemos un conflicto geopolítico mundial que afecte a la onza de oro, y por lo tanto ese termómetro está marcando muy bien. No me diste la respuesta de por qué en Chile no crecemos, pero sí me la diste. Claro. Tenemos problemas de otro tipo, distintos de la economía global. Es que la economía nos está pegando, la economía Chile, la economía internacional, de cierta manera ya deja de pegarnos. Entonces, yo lo que creo ahora es que las autoridades locales lo que tienen que pensar es de qué manera le vamos a dar el empujón y el envío en un año complejo, porque cuando uno tiene elección,
cuando uno tiene elección, la pregunta es, ¿los nombres de los candidatos presidenciales en Chile le incorporan incertidumbre a la economía chilena? Y yo le digo, no. O le quitan incertidumbre. Yo creo que le quitan incertidumbre. Los nombres que yo escucho, los nombres que la gente está pensando, el expresidente Sebastián Piñera, el expresidente Ricardo Lagos, Alejandro Guillet, Carolina Goich, Osandón, Kass, ninguno de ellos, pero ninguno de ellos le incorpora incertidumbre. Una incertidumbre que le haga perder el potencial de crecimiento que tiene la economía. ¿Ni siquiera Alejandro Guillet? No, porque Alejandro Guillet, por lo que yo le he escuchado, por lo que yo le leo a Guillet no es antimercado. No le veo un discurso antimercado. Es una persona que entiendo que su promesa electoral va más bien por regulación de mercado, que es una cosa absolutamente distinta y que Chile debería tener un elemento central. Y ya acaba de cambiar de discurso, se presentó hasta hace muy poco, días nada más, como el continuador, acentuador de las reformas estructurales que ha hecho este gobierno, y ha salido hace un par de días a criticar muy duramente la mirada que tuvo de Chile la presidenta Bachelet. ¿Tú ves en él un cambio de discurso ahí? Él lo que está haciendo es hacer una distinción. Cuando él dice la presidenta Bachelet puede mirar desde arriba la política, o se está mirando desde arriba, él lo que dice es gobernar para la gente, que su discurso está diciendo miremos de otra manera el país para poder interpretar ese sueño de las personas. Yo creo que hace bien en esa observación Guillet, decirle, ¿sabe qué? ¿Qué está mirando el chileno común y corriente que se mueve en la calle? Eso es lo notable, por eso lo uno a todos los discursos de los candidatos, en el sentido en que cuando uno ve los candidatos y cuando conozcamos los equipos económicos, lo que vamos a ver es que van a tener diferencia de matices, y esa diferencia de matices le va a sacar incertidumbre a la economía chilena. Por lo tanto, los mercados internacionales y los analistas internacionales no están anticipando que Chile vaya a entrar en una zona de turbulencias por los candidatos presidenciales, no, porque ellos saben. Los equipos de Piñera, los equipos de Goich, los equipos de Lagos, los equipos de Guillet, todos ellos saben que no pueden asustar a los mercados porque la economía se les frena. Y quien intente frenarlo, pues no va a estar en la papeleta. Es tan simple como eso. Entonces, esa variable política metida en el proceso económico me hace ser más optimista, porque cuando se estimó el presupuesto del año pasado, de la libra de cobre, estaba muy por debajo. Y hemos tenido la buena noticia que ha ido allá. Aunque el dólar nos está corriendo ahí. Pero también tenemos un precio de combustible barato para un país importador como esto. ¿Qué nos hace falta? ¿Qué nos hace falta? ¿Qué nos hace falta? Te invito a que contestemos eso, si te parece, Libardo, al regreso a la pausa que hacemos en la entrevista verdadera, luego de la cual hablamos de esto y de un escenario de incertidumbre internacional que yo creo que respecto al cual no se ha hablado tanto, que tiene que ver con esta relación crecientemente dura entre las Coreas con Estados Unidos también como protagonista ahí. Vamos al corte y regresamos. Estamos dándole este vistazo a lo que pasa en el planeta con Libardo Buitrago, pasando por Chile también. Libardo, tú decías, para concluir y cerrar este tema y ir al tema de las Coreas, que me parece muy interesante. ¿Qué es lo que nos falta? Nos hace falta mayor conversación en términos económicos, es decir, no solamente dejarlo para 4 o 5 personas que son las iniciadas en esta materia, que es una de las pocas cosas que la gente no se acerca a la economía. Creo que de economía puede hablar todo el mundo, y particularmente de la forma en que hay que llevar esa conversación. Los chilenos no se sientan a veces conversando en la economía, sino son 3 o 4 personas que marcan la línea económica. Si eso se masifica o se democratiza un poco más la conversación, vamos a entender las variables, porque aquí cuando hablan de antimercado o promercado, la gente se enreda mucho y solamente vendrán 2 o 4 iluminados que tendrán que explicar qué es el mercado y qué es el antimercado. Pero creo que nos hace falta una mayor pedagogía para entender por qué es importante tener el modelo económico que Chile lo tiene y por qué es importante acompañarlo, por citar un ejemplo. Eso es lo que nos hace falta como país. Una de las cosas, Libardo, que seguramente puede interferir fuertemente en los mercados es un incremento de la tensión, y en mi opinión ha ocurrido, entre las Coreas, que no ha sido suficientemente internalizado en términos de su gravedad por los mercados todavía, que no han caído en razón del riesgo que, en mi opinión, no sé cómo lo lees tú, es mayor hoy día de un roce, de un roce que pueda escalar y que pueda terminar siendo un roce militar, bélico, entre las dos Coreas, con Estados Unidos instalado por la vía de su secretario de Estado en la zona. Lo primero que está, y lo conversábamos en la pausa, lo primero que ha hecho Tillerson, el secretario de Estado norteamericano, después de lo de México, que es un problema interno de Estados Unidos, es ir a instalarse en Corea, en Japón, en la zona de más riesgo geopolítico hoy día del planeta. ¿Tú lo lees así? Por supuesto, porque están todos los analistas diciendo, ¿sabe qué? Tillerson está escondido, el que lleva la política internacional es el Twitter de Trump, el secreto de Trump. Sí, claro. No, y mira dónde aparece Rex Tillerson. Aparece justamente en el contexto de lo siguiente.
¿Por qué es tan relevante ocuparnos de la península coreana? Por 3 razones. Kim Jong-un ha encontrado que este vacío que se genera de poder en Corea del Sur, recordemos que la presidenta estuvo 6 meses metida en un impeachment político que acaba de ser destituida. Ese vacío de poder lo aprovecha muy hábilmente Corea del Norte, Pyongyang. Porque dice, si eso está pasando acá, metamos una mayor presión. Pero además llega Trump. Entonces le toma la mano a Corea del Sur, Kim Jong-un, y se la toma Trump. Y hace estos ejercicios bélicos de pruebas misilísticas que cada vez manda más 6 misiles al mar territorial japonés. Y lo manda porque quiere saber cómo viene la mano con Trump. Es la mejor manera de poder medirle el pulso a Trump. Y le hace un pulso a la Cancillería estadounidense. Trump la pasa por alto, pero le manda hoy a Tillerson. Y Tillerson lo que está mandando una señal potente a Japón y a Corea del Sur es que, pese a esa situación política interna que tiene Corea del Sur, que no tiene una autoridad hoy definitivamente legítimamente constituida, porque está en un proceso de subir allí y llamar a elecciones, entonces se aprovecha esto Corea del Norte para generar esto. Pero la respuesta es la siguiente. Lo que va a pedir Corea del Norte para pacificarse es lo que siempre pide: petróleo y arroz. Porque las condiciones económicas de Corea del Norte están de vuelta complicadas. Entonces, esta efervescencia en donde China pareciera ser que está también reduciendo un poco con Corea del Norte, se va a tener que China está llamando a bajar el tono. Tiene que bajarlo, pero también le dice a Estados Unidos, ¿sabe qué? No me haga más ejercicios militares. Entonces, esto siempre estamos en el chantaje de Corea del Norte, por una parte, en la poca comprensión que tiene Occidente para lidiar a Corea del Norte, en la poca eficacia de las sanciones internacionales y en el chantaje permanente para conseguir petróleo y arroz, que es lo que hace permanentemente Kim Jong-un. O sea, con esa lógica va a seguir 1 década o 2 décadas más. ¿Tú no ves entonces, y esa era la pregunta que te hacía, que estemos en una situación especialmente delicada, difícil, dura, que pueda derivar con más facilidad que en otras ocasiones en un conflicto bélico con Corea del Norte como protagonista? Japón movió un buque. Así es. Movió un buque. Estados Unidos no ha movido toda su estructura hacia allá. Movió una plataforma de misiles, pero no las ha movido todo. Trump, yo pensé que iba a ser mucho más duro con Corea del Norte. Yo tenía esa expectativa, por eso te pregunto. ¿Estamos a la espera de que Trump haga algo en serio con Corea del Norte? No, Trump le dijeron, estos están en prechantaje. ¿Tiene alguna asidero a tu juicio esta filtración que habla de un plan en curso, en ejecución o en preparación al menos, que termine con el asesinato del líder de Corea del Norte, Kim Jong-un? No, es muy difícil por una razón, porque es una dinastía que ha logrado tener una lealtad, es decir, no se entra al primer escalafón si no hay un apego a esa lealtad. Yo no me imagino, dificulto mucho que haya un traidor que alce la mano contra alguien de la dinastía. No, esa parte no. Se podrá caer por turbulencia económica interna más adelante, pero no por un asesinato. En la política, cambiando de tema, Libardo, ya nos queda poquito, en la política internacional de Chile, el hecho más relevante en vistas y en muy pocos días más tiene que ver con la entrega de la contramemoria ya, ¿no?, de Bolivia a propósito de la reclamación marítima. ¿Cómo estás leyendo lo que se viene en materia de relaciones con Bolivia, que están en este minuto encapsuladas en La Haya, pero con Evo Morales que no ceja de provocar a Chile en términos de lenguaje? En tanto, ya la memoria está lista, no son 300 páginas las que ha preparado Bolivia, y ellos, más que a la argumentación técnica que va allí, le están sacando provecho a lo siguiente, es a lo comunicacional. Porque ellos están sacando las cuentas de los agentes que ha tenido Chile en esta situación. Que eso no se ha visto estéticamente bien. Que primero hayamos tenido a Felipe Bulnes, después a José Miguel Insulza y ahora tengamos a Claudio Grossman. Así es. 3 agentes para una causa. Eso tiene una anomalía, a lo menos diplomática. ¿Y tú crees que tiene algún costo finalmente ante la Corte misma? Pero lo va a tener. Porque son 3 manos distintas de manera de enfocar el tema. Aunque la política internacional sea una sola, hay una tonalidad que le pone el propio agente. Y a mí eso me ha llamado la atención de qué es en el momento que se le ofrece a un ciudadano ser el agente frente a esta causa. En tanto Bolivia mantiene el mismo agente, tal ejemplo, Eduardo Rodríguez, Chile ha modificado 3 veces, por las razones que sea. Pero aquí, en el momento que a una persona le ofrecen ser el agente de una causa tan importante, tan sensible como esta, esa persona que asume esa responsabilidad la tiene que llegar hasta el final. Estás haciendo una crítica no velada, ni siquiera muy directa, diría yo, respecto de cómo se tomó esa responsabilidad el ex canciller Insulza. Y Bulnes, también. Es decir, a mí me parece que ellos dos han debido, por lo que sea, haberse quedado. Porque Evo Morales le saca mucha partida a eso. Pero si le agregamos lo siguiente,
en los pasillos diplomáticos se ve mucho por las rendijas y cosas que uno no ve tradicionalmente. Pero ahora se va a Ascanio Cavallo, que es un extraordinario periodista, deja la parte de porque ya cumple con la misión. No, el acompañamiento es hasta el final de estos procesos por una razón, porque cualquier movimiento que se haga en el equipo se puede entender como un conflicto, como una desaveniencia, que puede ser que no exista ninguna exceso de confianza. o como un exceso de confianza, lo cual no es bueno dar ese tipo de señal. Por lo tanto, va a presentarse por parte del gobierno este documento de 300 páginas, después van a venir los alegatos orales y después 6 meses vamos a tener para que los señores jueces evalúen esto. Entonces, yo digo, en lo estético, la diplomacia chilena tiene ese inconveniente. En lo técnico, que es donde se va a jugar, yo espero que eso lo hayan zanjado con la buena argumentación que los abogados van a dar allí. Pero siempre hay pequeñas cosas que estos señores de La Haya, recordemos lo esencial, ellos representan la ONU y la ONU se está yendo en los fallos por la siguiente condición. Ellos dicen, la ONU está por garantizar la paz y la seguridad mundial. Como ese organismo tiene como meta lo anterior, por lo tanto, los fallos van en dirección de no incrementar un conflicto, sino de intentar resolverlo o dejarlo medio resuelto, que fue lo que nos pasó con Perú. Es decir, con Perú, en la sentencia, lo que hace el fallo de la Corte... Esa bisectriz enteramente inexplicable. Dice, señores, límites sí hay. Plataforma marina hay. Pero ¿sabe qué? El límite... parte termina en la milla 80, una cosa inentendible, pero que procura y recoge este sentimiento de explicar lo que hoy los fallos se están dando en la Corte Internacional, de los cuales yo hago la evidencia aquí nada más, de que ojalá no se pongan muy creativos los jueces de La Haya. Nos quedó corto el tiempo, Libardo, me quedó Venezuela ahí como tema a tratar, y si estamos o no más cerca, en tu opinión, de que termine este gobierno de Maduro de un paso al costado del chavismo, no solo en Venezuela, sino que lo vemos en Ecuador, eventualmente en la segunda vuelta, aunque las encuestas no están tan claras. Para la otra, ¿te parece? Libardo Buitrago, muchas gracias por habernos acompañado en esta, más que entrevista verdadera, una conversación entretenida e interesante como es habitual. Muchas gracias.